Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este martes 31 de agosto. Se nos fue el mes de agosto, el octavo mes del año. Nos adentramos al noveno, al mes de septiembre y pues bueno, vamos a hablar esta noche acerca de este tema. El 13 de octubre vamos a cumplir ya 2 años sin Corte Suprema de Justicia y sin salas de apelaciones, las que tendrían que haberse elegido hace 2 años. Y pues bueno, continuaremos con la actual Corte Suprema de Justicia y, las actuales salas de apelaciones en la Corte Suprema de Justicia. Un tema que pues bueno, la pregunta es ¿cuándo se va a dirimir este tema? ¿Cuándo tendremos una nueva Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones? Pero antes de entrar de lleno a este tema, saludamos como todos los martes a María Inés Rivera. ¿Cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú bien dices, ya un tema a punto de cumplir el segundo aniversario sin cortes. Impresionante realmente lo que nos llevó este rompimiento del plazo constitucional. ¿Cuándo? La pregunta es si se van a elegir las cortes antes de que llegue el siguiente periodo. Eso habrá que analizarlo con los expertos sin duda alguna, pero mucha tela que cortar en torno a este tema, sin duda alguna. Por supuesto, un tema enredado por donde uno lo vea y pues bueno, por donde uno trate de buscarle una salida. Es un tema bastante complicado en donde pues ya el 13 de octubre tendrían que estar juramentándose los nuevos magistrados, pero pues bueno, el tiempo nos dice que esto no va a ocurrir el 13 de octubre, pero esto cuándo va a ocurrir o cómo desenmarañar, cómo desentrampar esta situación. Bueno, vamos a hablar esta noche con el licenciado Luis Fernández Molina. Él es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y también con el licenciado Roberto Villeda, experto en temas de derecho, y con Alejandro Quinteros, analista político, para hablar precisamente de todo este tema tan enmarañado que nos lleva a un segundo año sin nuevas autoridades en la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. A los tres les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, buenas noches. Saludos por allá, Buenas en la noches, Antigua. Mario. Buenas noches a los tres, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Quinteros, pues arrancamos con usted un poco acerca pues de su análisis, ¿no? Impresiones, ya lo estábamos mencionando con Mario, a 2 meses de cumplir estos 2 años del rompimiento del plazo constitucional de uno de los poderes del Estado, digamos, sus primeras impresiones, ¿cuál es su análisis al respecto? Licenciada Rivera, buenas noches. Recordemos pues un poco lo que pasó hace 2 años y cómo la Corte de Constitucionalidad que estaba en ese momento frenó por acciones jurídicas la elección que se tenía que realizar en ese momento, y varios meses después, cuando fue resolviendo, dispuso que este tema se tenía que hacer mediante una elección en la que cada diputado tenía que votar en cada una de las rondas a viva voz, y hablando sobre el tema de la honorabilidad de los candidatos. Pero para poner en contexto a quienes nos ven y nos escuchan, son 270 candidatos para salas de apelaciones y 26 para Corte Suprema de Justicia. Y así es que con este mecanismo que la Corte de Constitucionalidad anterior impuso por sobre la ley orgánica del legislativo, que habla de votar con el tablero electrónico, como ya se ha hecho en otras ocasiones y como lo hizo esta misma legislatura en el caso del Tribunal Supremo Electoral, que es básicamente el mismo proceso, hace 1 año y medio más o menos, pues se impuso este nuevo procedimiento que, según lo hemos calculado varios, llevaría alrededor de 99 sesiones del Congreso de 8 horas para hacer una ronda para los 296 candidatos en ambos procesos, y eso en la práctica es imposible. Ahora bien, licenciado Fernández Molina, usted que ya estuvo en la Corte Suprema de Justicia y sabe de todos estos procesos, ¿usted ve alguna luz, así lo vamos a llamar, alguna luz en el camino? ¿Algo cómo se pueda desenmarañar, destrabar esta situación? Porque todo nos indica
que vamos a llegar al segundo aniversario de esta situación en un impasse y no se ve por dónde. Ya el presidente del Congreso dijo hoy que hay otros temas más importantes, o sea, no van a elegir cortes. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo coincido con lo que expuso el licenciado Quinteros en el sentido que tenemos realmente tres retrasos. Uno institucional, porque desde el 13 de octubre del 2019 debimos tener nueva corte. El otro es procesal, porque la Corte de Constitucionalidad en mayo, 6 de mayo del año pasado, dictó sentencia que se debió haber cumplido en junio 2020. Y tenemos un retraso funcional, porque desde septiembre, desde el año pasado, o sea, cabal hace un año, se dieron los últimos intentos para ver por medio de un acuerdo el 14 de 2020 si se podía implementar un sistema. Yo lo veo con mucho pesimismo en dos sentidos. Uno es la trampa perfecta que se logró conjuntar y dos, la actitud, la disposición. Aunque aliviáramos un poco la trampa esta, el nudo gordiano que se armó, aunque encontráramos una fórmula y en la Corte de Constitucionalidad saliera al paso, inflara los pulmones y sacar el pecho y dijera yo soluciono eso, aunque se diera esa situación, está la segunda parte, que es la actitud, la disposición de los diputados a votar, porque en este proceso solamente se sabe de una petición de 53 diputados, esto fue en septiembre del año pasado, que querían que se priorizara la elección. Quiere decir que una tercera parte ha manifestado su interés, pero el resto definitivamente no. Y cuando veo las declaraciones del presidente del Congreso, y que me perdone, le veo una actitud un poco hasta sarcástica. No, hay otras cosas más importantes. Por Dios, señor presidente del Congreso, ¿qué puede ser más importante que consolidar la institucionalidad en Guatemala? Todo lo demás es secundario realmente, pues si lo ve con esa perspectiva o con ciertos intereses partidistas, pues definitivamente por mucho que encontremos solución al intríngulis legal que ya se formó, no va a haber solución, porque como bien dice el licenciado Quinteros, realmente si cada diputado de viva voz tiene que hablar y son 160 a los que hay que escuchar uno por uno, por uno, por uno, por uno, y cada uno va a pronunciarse sobre cada uno de los 300 virtualmente, 300 candidatos, por Dios, eso tomaría, si cada quien tomara un minuto, 48,000 minutos, dividido en 60 minutos, 800 horas, lo que serían 100 días, cuando el Congreso apenas se reúne, cuando el Congreso apenas tiene quórum y cuando el Congreso tiene, según dice por el presidente, otras cosas más importantes que ver. Licenciado Villeda, y digamos en torno a esto que ya adelantaba el licenciado Fernández Molina, digamos, ¿cómo ve usted el escenario de la elección de Cortes? Realmente las declaraciones del presidente del Congreso hoy, pues claramente no es una prioridad en este momento para el Congreso de la República. Digamos, la forma de votar, esta sentencia de la CC que los obliga a viva voz a razonar su voto, digamos, ¿cómo congeniar todos estos elementos? ¿Hay alguna solución a esta cuestión que estamos viviendo? Yo creo que sí la hay. El presidente de la República es el que debe motivar a la bancada oficial para que entre en las negociaciones necesarias para buscar los consensos en cuanto a la forma que se va a partir el pastel. Eso es elemental en un foro como el Congreso, donde existen bancadas que tienen alguna proporcionalidad de la representación. Entonces, por decirle algo, la bancada de Valor tiene X cantidad de diputados, pues eso representa X cantidad de magistrados. La bancada de la UNE tiene X cantidad de diputados, pues eso representa X cantidad de magistrados. Y así respectiva sucesivamente, cada bancada, dependiendo de la proporcionalidad que tiene dentro del Congreso,
Entonces, que se pongan de acuerdo en la forma en que se van a distribuir el pastel, en los nombres que va a poner cada cual, de magistrados para la Corte Suprema, de magistrados para la Corte de Apelaciones, según el peso de cada bancada, y démosle para adelante. El interés de mantener esta Corte, este equipo de magistrados en la Corte Suprema, era sobre todo la nominación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ese momento ya pasó. Ya, digamos, las bancadas conservadoras del Congreso ya pusieron su Corte de Constitucionalidad, de tal manera de que ya tienen asegurada la máxima instancia judicial de Guatemala, y pues lógicamente las cosas tienen que evolucionar. No podemos quedarnos trabados con el actual equipo que conforma la Corte Suprema de Justicia, porque como ya lo señalaron las personas que me antecedieron, ya van 2 años de retraso. Pero es cuestión de una voluntad política, y al presidente de la República, él puede decirle al presidente del Congreso, porque él es el que orienta esa nave, decirle, bueno, trabajen y juntarse los jefes de bloque, partirse el pastel y démosle para adelante, y que se legitime la conformación de las Cortes de la República de Guatemala. Ahora bien, licenciado Quinteros, si uno, digamos, este episodio tiene varios capítulos y uno empieza a retrotraer la situación y se enreda más, pero digamos, hay un punto de inflexión en todo esto. El amparo que presenta la fiscal general, la doctora Consuelo Porras, y que frena todo el proceso. Ella presenta el amparo en torno a toda esta situación en donde hay indicios de reuniones del señor Gustavo Alejos con personas para precisamente repartirse las cortes. En medio de todo esto que está parada la elección, si nos retrotraemos a ese momento, ¿cómo dirimimos eso? Porque hay fuertes indicios y la fiscal general presenta el amparo y se pone en pausa todo. ¿Cómo resolvemos ese tema en específico en las reuniones de Gustavo Alejos con actores para precisamente escoger un listado ad hoc a los intereses del señor Alejos, si así lo queremos ver? Pues ahí hay que remarcar un punto muy importante, siguen siendo indicios, entonces el proceso tiene que continuar, el proceso realmente tiene que seguir avanzando, y el nudo que hay que deshacer es el del proceso que irresponsablemente colocó la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras, y que es ese proceso que va contra la ley orgánica del organismo legislativo y contra la forma en que se han realizado estas elecciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante este tema del proceso? Primero, porque como ya lo hemos hecho ver, es infuncional, y segundo, porque puede generar un precedente negativo más allá del que ya está, del rompimiento del plazo constitucional para un organismo del Estado. ¿Por qué? Porque puede suceder para los otros organismos del Estado más adelante. Lo que está pasando hoy puede pasar para el Congreso de la República y puede pasar para el Ejecutivo, y puede pasar también para la elección de otros cargos importantes como el Contralor General de Cuentas, el mismo Tribunal Supremo Electoral y otros que el Congreso elige en similar forma mediante comisiones de postulación. E incluso podría llegar, uno exagerando acá, pero si se sigue la misma línea, podría llegar a darse el punto en que alguien empiece a pedir que los ciudadanos, cuando vayamos a votar cada 4 años, tengamos que pararnos enfrente de la mesa de votación y hablar sobre la honorabilidad del candidato que estamos eligiendo. Básicamente, podríamos llegar a eso si vemos las cosas tal como lo están pasando y lo llevamos a nuestro día a día de los ciudadanos. Entonces, el proceso tiene que continuar, y existen procesos específicos para aquellos casos en los que alguno
quizás de estos candidatos fuera electo y en su momento fuera ligado a un proceso o fuera encontrado culpable de haber participado en estas reuniones luego del procedimiento específico. Ahora, licenciado Fernández Molina, digamos, el rompimiento del plazo constitucional hace ya casi 2 años, ¿resolvió algo en su opinión? Porque en ese momento mucho se argumentaba de aquellas evaluaciones, por ejemplo, del Consejo de la Carrera Judicial. Luego viene este amparo ya del Ministerio Público que menciona Mario también, digamos, del tema de las reuniones con Gustavo Alejos, quien ahora, por cierto, vale la pena decirlo, ha quedado en libertad. La persona por la que se suspendió este proceso de elección de Cortes está en libertad, digamos. ¿Solucionó de alguna manera el rompimiento del plazo constitucional alguno de estos problemas que se planteaba por los cuales no se podía llevar a cabo la elección de Cortes? No, más o menos siguiendo la línea de lo que dijo el licenciado Villeda, en términos generales, estas nominaciones y estas elecciones a nivel del Congreso han sido producto de pláticas. Yo no estoy diciendo contubernios, ni estoy diciendo negocios oscuros, estoy diciendo pláticas. Determinado grupo escoge uno y como se necesita la votación de 2/3 partes en comisiones de postulación, ustedes a cambio ponen a tal sector, a tal sector nombra a tal grupo, o sea, todo es producto de pláticas. Decir que es producto de la meritocracia, que es producto de evaluaciones, de exámenes, de hojas de vida, realmente ni hay tiempo para ver de los 800 solicitantes de estos puestos, ni hay tampoco métodos que determinen cómo calificar a los diferentes abogados de oficina o jueces que han ejercido jurisdicción. O sea, no hay mecanismos, ni siquiera en el organismo judicial, que sean efectivos, que sean fluidos, que sean confiables para poder calificar a los jueces. En ese sentido, aplica también para los abogados, entre comillas, de la calle. No hay parámetros para establecer quién sí, quién no. O sea, se vuelve una falacia hablar de idoneidad, honorabilidad y capacidad, porque si son 800 los que van a optar, yo de comisionado o después yo como diputado, que es el último elector, ¿cómo voy a saber realmente la honorabilidad de cada uno de ellos? Y en ese sentido, sí, la Corte de Constitucionalidad creo que se excedió, porque de una vez estaba limitando los derechos de algunos de ellos sin haber sido previamente sancionados, oídos y juzgados. Y como bien dice el licenciado Quinteros, podría hacerlo más adelante. O sea, no ha cambiado para nada la dinámica básica, nuclear de estas elecciones, que es en base a acomodos entre los sectores que se proyectan en las diferentes bancadas de los diputados. El método de una evaluación confiable todavía sigue esperando y ni con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 6 de mayo del año pasado, ni con cumplimiento de ella, se va a ver satisfecho esa exigencia de escoger a los mejores. Ahora bien, el licenciado Villeda, digamos, no sería más fácil porque, digamos, ya pasamos 2 años en esto, el tema está más que enredado. ¿No sería más fácil volver a donde se inició todo? O sea, volver a la comisión de postulación, porque, digamos, esto está tan enredado, elegir, como ya se explicó, llevaría horas de horas y está la tentación de ese listado, escoger a personas que no precisamente van a llegar a administrar una justicia pronta y efectiva, sino que ya van con compromisos. ¿No sería mejor volver al inicio? Mire, yo creo que ya estamos cayendo en un sistema norteamericano de magistrados vitalicios, o sea, de que estos que están ahí se van a quedar en la medida de que no se contagien de COVID, ¿verdad?
pero eso es una mala broma. El problema es que nuestro sistema constitucional de renovación de cortes es un sistema que ha demostrado a través de los 30 y pico de años de vigencia de la Constitución que tiene varios problemas que merecen ser resueltos. El problema es eso de que en un mismo día se renueven todas las cortes del país, eso no tiene sentido. Las cortes se deben ir renovando paulatinamente en la medida de que los magistrados dentro del marco de una corte, de una carrera judicial, van terminando sus respectivas carreras. Por otro lado, el sistema constitucional de renovación de cortes le confía esa decisión al Congreso de la República, que es un foro de naturaleza política. Entonces, ahí se toman decisiones políticas, ahí la calidad, ahí la academia, ahí es el interés político lo que prevalece. Entonces, el interés político se materializa a través del peso que tienen las diferentes representaciones que existen en el Parlamento. Entonces, vuelvo a lo que ya dije. El partido oficial Vamos tiene tantos diputados, eso representa tantos magistrados. El otro partido humanista o unionista tiene tantos diputados, eso representa tantos magistrados. Las bancadas que tienen pocos diputados, pues se tienen que conformar a tener voz en la elección de la Corte de Apelaciones. Las que tienen más diputados, pues son las que van a decidir quiénes llegan a la Corte Suprema de Justicia. Pero eso es cuestión de ponerse de acuerdo a través de reuniones y negociaciones que no se deben satanizar, porque el Parlamento es hablar, negociar. Entonces es impensable que un órgano parlamentario tome decisiones sin haber negociado previamente. Entonces, ahorita, como le digo, el tema, el momento político es favorable y es el presidente de la República el que debe entenderlo y decirle al presidente del Congreso, mira, Alan, trabaja esa cosa y solucionámelo en 15 días. Y se solucionó. Quinteros, hablando también un poco acerca pues del análisis que puede tener el tema del Congreso, que ya los dos también lo han mencionado, digamos, hoy, como bien decíamos, el presidente del Congreso decía que pues no es prioridad este tema dentro de la agenda del Congreso de la República, digamos, cómo interpretar lo que está sucediendo en el legislativo y si considera usted que en algún momento se dará realmente esta voluntad política necesaria dentro del organismo legislativo para llevar a cabo esta elección que de por sí pues ya pinta un panorama bastante complicado. Realmente ahí nos cruzamos, pero realmente es triste escuchar estas declaraciones porque la elección de un organismo del Estado debe ser una prioridad. Aquí en este semestre del año vienen otros temas que van a tomar bastante tiempo, como es el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación, como es la negociación para la elección de la próxima Junta Directiva del mismo Congreso de la República, y dentro de esos temas y otros muy importantes que hay, tiene que darse el tiempo para esta elección y tiene que buscarse la forma en que entre Congreso y Corte de Constitucionalidad actual resuelvan este nudo para quitar esa cuestión funcional, ese problema funcional que existe. Pero, pues de momento la voluntad política no se ve. Es gris el tema, a futuro difícilmente se ve, pero ahí es cuestión también de nosotros irnos expresando como ciudadanos. Ya la semana pasada lo vimos con el tema del estado de calamidad, decenas de miles de ciudadanos observando en vivo y en directo la sesión del Pleno, pero no hay que quitarle el ojo a estas cuestiones, pues a este organismo del Estado. El legislativo, si se le quita el ojo, regresa a lo mismo, y ya pasó. Las sesiones convocadas para estos días, para esta semana, ya otra vez vuelven a traer el mismo
norte que traían o que vienen trayendo desde hace meses, que es meter muchas cosas importantes para que al final se trabe y no pase nada. Esto tiene que cambiar, tiene que sesionarse para temas específicos e ir priorizándolos, y este tema es uno de los prioritarios. No puede dejarse ya para que siga en un impasse, porque es falta de certeza jurídica para nuestro país, para las inversiones, para la justicia aplicada al ciudadano, para muchas cosas en las que repercute realmente de la vida del día a día de cada uno de nosotros y de cada persona que pasa por Guatemala, aunque pone sus ojos en Guatemala. Bueno, 10 de la noche con 3 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver para seguir hablando de este tema, este impasse y la nueva elección de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones en Guatemala. Ya volvemos.